Martínez de Castro, investigador del Instituto de Ingeniería de la UNAM y presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales, COMEXI. Es investigador del Instituto de Ingeniería de la Universidad Nacional Autónoma de México, profesor de tiempo parcial en la Universidad de Texas en San Antonio. En la UNAM ha sido secretario general y director del Instituto de Ingeniería. Fue subsecretario de Planeación Energética y Desarrollo Tecnológico y para América del Norte. Es miembro de la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Ingeniería Sísmica y de las Academias Mexicana de Ciencias y de Ingeniería, de la cual fue su presidente. Miembro internacional de la Academia Nacional de Ingeniería de los Estados Unidos de América. Presidente del Consejo Mexicano de Asuntos Internacionales. Fundador y presidente de México Exponencial, Centro de Pensamiento Estratégico sobre el futuro de las tecnologías exponenciales y su aprovechamiento a favor de México. Tiene un doctorado honoris causa en Ciencias por la Universidad de Arizona y es exalumno distinguido de la Escuela de Ingeniería de la Universidad de Texas en Austin. Es ingeniero civil de la Facultad de Ingeniería por la UNAM y doctor en Ingeniería por la Universidad de Texas en Austin. Demos la bienvenida a Sergio Manuel Alcocer Martínez de Castro. Muy buenas tardes tengan todas y todos ustedes. Primero que nada, quisiera agradecer al Tecnológico de Monterrey la amable invitación para estar el día de hoy con ustedes en el Tech Science Summit del año 2024. Y pues gracias por la oportunidad de poder reflexionar y comentar acerca de las políticas públicas que son necesarias para poder lograr que México pueda aprovechar las capacidades científicas, tecnológicas de innovación y sobre todo frente al desarrollo de la inteligencia artificial. Entonces me voy a referir a lo largo de esta charla en los temas que ven ustedes aquí, que me voy a acercar un poco para verlos, que es un poco hablar de cuál es el entorno en que nos encontramos en este momento en la ciencia, la tecnología y la innovación, cómo nos referimos frente a otros países en cuanto al índice de innovación, qué es esto de las tecnologías exponenciales y un ejemplo de ellos, la inteligencia artificial, y cuál sería el marco regulatorio con algunas conclusiones y recomendaciones que valdría la pena discutir. Y me parece que es importante hacerlo, sobre todo en el marco en el que nos encontramos de próximos meses de una elección presidencial, de una elección del Congreso. Recordemos que es en el Congreso donde se desarrollan las leyes y es finalmente el Ejecutivo quien es responsable de que esas leyes se cumplan. Hablemos en general, la humanidad ha vivido cambios sin precedentes apoyados en la ciencia y la tecnología, en donde no únicamente la ciencia y la tecnología son factores importantes frente al poder económico, al poder tecnológico. Cada vez más la ciencia y la tecnología tienen que ver con el poderío militar de los países y el hecho de que haya una conjunción de estos tres elementos alrededor de la ciencia y la tecnología hace que la ciencia y la tecnología se vuelva cada vez más importante. Un ejemplo, como ha sido señalado anteriormente, es la inteligencia artificial, que como una herramienta tiene una capacidad importante de impactar al sector económico. Por supuesto, es una tecnología digital, pero también tiene implicaciones muy relevantes en el aspecto militar, sobre todo reconociendo la situación geopolítica que actualmente vive el mundo. Así pues, como parte de este diagnóstico, hacia donde creo que debemos de caminar, muchas veces hablamos de la economía del conocimiento, la sociedad del conocimiento, ahora es hacia la sociedad de la creatividad y de la innovación. Hace algunos años las empresas más grandes del mundo se medían en términos del número de toneladas de acero que producían, digamos en el siglo XIX. En el siglo XX se medían en términos del número de coches que producían o el número de cualquier otro satisfactor de la industria. Ahora las empresas más grandes son intangibles.
no producen cosas que podamos nosotros hacer. Y lo vemos con Oracle, o lo vemos con Apple, o lo vemos con Amazon, en fin, que son empresas que realmente no producen bienes tangibles como lo que estábamos acostumbrados. Y esto nos lleva a pensar en que la sociedad, el futuro de la sociedad está más bien en la capacidad de ser creativos, en la capacidad de utilizar la imaginación para generar la innovación. Y esto nos implica, para el caso de México, desarrollar una cultura de la creatividad, una cultura en donde fomentemos a la creatividad desde las etapas más tempranas de la formación, que finalmente nos lleven a un desarrollo y a un bienestar social. Debemos de reconocer que en nuestro país todavía la ciencia, la tecnología y la innovación no han sido vistos como un instrumento para la solución de los grandes problemas nacionales. Hemos tenido variaciones a lo largo del tiempo, donde políticas públicas de un gobierno y de otro han hecho diferentes énfasis en las capacidades de ciencia, tecnología e innovación. En el caso mexicano, realmente la organización del sistema es relativamente reciente, de los años 70 a la fecha, y si bien hemos tenido suficientes avances como para pensar que somos un país que va en una línea de consolidar el sistema, la verdad es que comparado con otros países tenemos que hacer todavía un esfuerzo mucho mayor. Recientemente se aprobó por parte del Congreso la Ley General en materia de humanidades, ciencias, tecnologías e innovación, que entre otros aspectos que podríamos argumentar a favor o en contra, un tema que es muy relevante es que se exime al gobierno federal de cumplir con una meta presupuestal del 1% del Producto Interno Bruto para estimular a la ciencia y la tecnología. México está alrededor del 0.3, 0.4%, que es prácticamente la décima parte, incluso menos de la décima parte de lo que invierte Corea del Sur, un país que en los años 70 tenía una economía similar a la mexicana y que ahora sabemos produce una gran cantidad de bienes que consumimos. Ustedes tienen aquí en Monterrey una planta de Kia, precisamente, en donde gracias a la inversión permanente y continua en Corea se han logrado tener este tipo de desarrollos. Por supuesto que México ha avanzado y bueno, pues vemos aquí algunas cifras. En el año 2000 tendríamos del orden de 7.500 miembros del Sistema Nacional de Investigadores, ahora tenemos 36.600 y seguramente seguirá creciendo. Sin embargo, esto nos lleva a 28.4 investigadores por cada 100.000 habitantes, cuando debiésemos de tener un orden de magnitud al menos mayor de investigadores con referencia a 100.000 habitantes, si es que lográsemos o si es que queremos realmente impactar en términos de ciencia y tecnología. Debemos de extender, por tanto, nuestras capacidades. Hemos avanzado en ello, tenemos una mayor cantidad de infraestructura y lo vemos en laboratorios, equipamientos, observatorios, etcétera. Sin embargo, nos hace falta igualmente invertir y si seguimos invirtiendo a tasas tan bajas como ese 0.4%, difícilmente vamos a poder competir internacionalmente. No olvidemos que México forma parte del continente de América del Norte en materia de comercio, en materia de política industrial, de política comercial y por ende, bueno, pues México debe hacer un esfuerzo complementario a lo que realizan los Estados Unidos y Canadá en materia de investigación. Y bueno, pues la visibilidad de la investigación, si bien ha aumentado, producimos más artículos. El propio rector del Tecnológico hace unos minutos mencionaba el incremento tanto en la cantidad como en la calidad de publicaciones del Tecnológico de Monterrey. Si agregamos todo esto a nivel nacional y hemos crecido, igualmente tenemos ahí una área de oportunidad importante. ¿Qué retos enfrenta el subsistema de ciencia, tecnología e innovación? La verdad es que tenemos un sistema muy fragmentado, un sistema que no se logra articular adecuadamente y en parte tiene que ver con este arreglo institucional que por muchos años ha mantenido a nuestro país de tener a la educación superior vista desde el ámbito exclusivamente de la docencia sin que haya una vinculación con el subsistema de ciencia, tecnología e innovación. Incluso tenemos dos leyes que no se hablan entre sí, que son las que le dan pie a la arquitectura institucional de nuestro país. Por otro lado, tenemos una dificultad en poder expresar y poder impactar en materia de política pública. Quienes nos dedicamos a la ciencia, la tecnología y la innovación, tenemos que hacer un papel de promotores que muchas veces nos distrae del papel real que sería el desarrollo propiamente de la ciencia y la tecnología. Incluso un investigador en México hace muchas cosas distintas de lo que hace un investigador en Estados Unidos. En Estados Unidos o en Canadá reciben los recursos de la Fundación Nacional para la Ciencia, más
menos recursos, pero con suficiencia y con, digamos, oportunidad para desarrollar su investigación, pero está organizado el ecosistema de tal manera que los resultados que se plantean en una revista o en un informe con las recomendaciones finalmente se trasladan a una política pública porque existen los caminos para hacerlo. En nuestro país no, en nuestro país nosotros mismos tenemos que hacerla de abogados de nuestra propia investigación y tratar de que esto impacte en materia de normas, de reglamentos, de leyes, etcétera, lo cual es un esfuerzo adicional que en ocasiones no se percibe como algo que deba ser estimulado. Por otro lado, pues no tenemos vehículos suficientes para capital de riesgo, lo cual inhibe las capacidades de innovación, un plan de innovación consecuentemente sin instrumentos, y no hemos incentivado adecuadamente la propiedad industrial o la propiedad intelectual, en donde no todas las universidades tienen arreglos adecuados sobre cómo desarrollar la tecnología, cómo estimular el desarrollo de empresas de base tecnológica, cómo transferir o cómo licenciar los avances que se hacen. Bueno, todo eso contribuye a que nos vayamos retrasando. Tenemos una inversión, como mencioné, de 0.38 del Producto Interno Bruto, con una baja penetración de la educación superior. Prácticamente 2 de cada 10 adultos participan de la educación superior o asisten a instituciones de educación superior, una meta que debiésemos de duplicar al menos para el año 2030. En otros países, los países nórdicos, estamos hablando de 70, 75 u 80% de la población en educación superior. Planes de estudio que se han quedado retrasados, muchos de los cuales además son difíciles de actualizar con reglas extraordinariamente complejas. Yo vengo probablemente de la universidad paradigmática en términos de lo complejo que son cualquier modificación de los planes de estudio. Una baja participación de mujeres en STEM, esto es algo que tenemos que hacer, insistir todavía más en que queremos mucho más mujeres que participen de la ciencia, la tecnología, la ingeniería, las matemáticas, y esto hay que estimular la participación de las mujeres desde las primeras etapas formativas, y bueno, pues como he mencionado, la necesidad de promover la productividad científica. Lo mismo sucede en el ámbito de la inversión privada, en donde básicamente se invierte un poquito más del 20% de la investigación y desarrollo experimental, cuando probablemente la meta debiese ser más o menos del doble, de un 50%. Tenemos una brecha, además digital, entre las ciudades y el campo, y bueno, pues una falta de promoción a las habilidades del emprendimiento. La innovación no se aprende tomando clases de innovación 1, innovación 2, innovación 3. Uno es innovador o no es innovador, y realmente los niños somos, bueno, cuando éramos niños, éramos innovadores, y se nos va quitando la capacidad de ser innovadores con el tiempo, como vamos aprendiendo de nuestros papás, y lo hemos hecho con nuestros hijos, que les dicen, no, eso no se puede, eso no lo hagas así. Y bueno, pues todo eso a lo largo del tiempo y muy rápidamente se pierde la capacidad de innovación. Por eso es importante intervenir en la capacidad de innovación y generar una cultura de la innovación desde las etapas más tempranas. ¿Cuáles considero que son los 4 ejes estratégicos que una política pública debiese de atender si es que queremos avanzar? Y no digo que estos sean las o los ejes y las únicas políticas, es lo que yo planteo. Primero, necesitamos transformar urgentemente las instituciones de educación superior, particularmente las universidades públicas, generar en ellas los incentivos para que haya una reingeniería en ellas, un desarrollo y atracción de talento como una meta específica del país, contar con infraestructura institucional renovada, para muchos de nuestros casos urgente, y por otro lado contar igualmente con mecanismos de financiamiento renovados. ¿Qué implica esto? Bueno, pues que hay que hacer una reingeniería del quehacer de las instituciones de educación superior. No se limita exclusivamente a la parte docente, a la parte formativa, insisto, si queremos realmente lograr un ecosistema en donde convivan la docencia y la investigación, las universidades tienen que transformarse en actores generadores del conocimiento, pero que impacten localmente, no tienen que impactar y resolver los problemas de la humanidad o del universo o del país, con que impacten localmente. Muchas de estas universidades pueden hacer una gran diferencia y la van a hacer porque son quienes conocen la problemática local. Nos implica repensar las carreras, muchas de nuestras carreras que están siendo sustituidas justamente por la inteligencia artificial o por otro tipo de tecnologías, y que requiere que repensemos sobre todo el enfoque de estas carreras con fines de que puedan ser utilizados o puedan ser aprovechados los recursos y el talento que se desarrolla de una manera más pronta.
Por otro lado, pues general, como he mencionado, una cultura innovadora, y se puede hacer aún desde la universidad si es que logramos estimular un espíritu de agencia, un sentido de agencia de nuestros alumnos, de manera que los estimulemos para que participen o desarrollen concursos, emprendimientos, que aunque fallen, de hecho es lo que queremos, es muchas veces que fallen para que aprendan rápidamente a recuperarse y puedan rehacer en caso de que hayan fallado. Por otro lado, pues generar una nueva cultura del aprendizaje, en donde los profesores estamos cambiando de ser quienes transmitíamos el conocimiento a un grupo de mentores que conducimos el proceso de enseñanza y aprendizaje. Son los alumnos finalmente los que aprenden y nosotros somos vehículos conductores de este proceso. Y finalmente que nos lleve a estas 4 características del pensamiento que los expertos en educación han señalado. Un pensamiento algorítmico, finalmente estamos transitando a una serie de tecnologías que funcionan a base de algoritmos. El caso de la inteligencia artificial es un conjunto de algoritmos que hacen uso de la teoría de probabilidades para poder estimar respuestas basadas en un conjunto de datos, y pues hay un algoritmo detrás de todo ello. Un pensamiento heurístico que nos permita tener un pensamiento amplio sobre los temas, no exclusivamente limitado al tema que estamos tratando. De diseño, porque finalmente lo que queremos es identificar un problema y poder plantear soluciones que podamos o no implementar, pero que a la vista de esto podamos evaluar, y finalmente que seamos creativos e innovadores con las características que he mencionado. El segundo de los ejes estratégicos se refiere al desarrollo y la atracción de talento. Necesitamos generar en nuestro país una política pública que nos permita generar finalmente un sistema de formación de talento, en donde podamos identificar desde las etapas más tempranas, como lo hacen en Alemania, cuáles son aquellos chicos y chicas que tienen cierto interés o ciertas capacidades para ciertas disciplinas, y que podamos desde las etapas más tempranas acompañar su desarrollo y estimular su desarrollo para que finalmente podamos construir una carrera exitosa. Y no nada más limitarnos al ámbito de las juventudes o de las niñez, por supuesto también para quienes se han titulado o se han graduado podamos acompañar su desarrollo y podamos perder en la menor medida el talento que ha sido característico la pérdida de nuestro país. Implica pues desarrollar habilidades para la innovación, y algo que nuestro país no se ha atrevido a hacer es cómo logramos identificar los proyectos insignia de nuestro país. Si ustedes revisan los planes estratégicos o los programas estratégicos del CONACYT, no de esta administración, de administraciones pasadas, pues los proyectos estratégicos del CONACYT van de la A a la Z, desde la A de actuaría hasta la Z de la zootecnia, cuando realmente en nuestro país pues tenemos claramente prioridades muy marcadas. Es un país que está azotado por los desastres naturales, no cabe duda que tenemos que hacer investigación en ellos. Somos un país cuyo 80% de su mercado externo es en el ámbito de la manufactura, por nuestra presencia con América del Norte. Evidentemente la manufactura es una prioridad para nosotros. Y habrá muchos otros temas que pudiésemos identificar, la migración, por ejemplo, o los temas de carácter de ámbito de impacto social. No quiere decir que la floricultura no sea importante, pero no es tan importante como la migración o como lo es la posibilidad de la manufactura avanzada que cultivan, por ejemplo, aquí en el Tecnológico de Monterrey. Entonces, sí nos tenemos que atrever como país a identificar cuáles son, si quieren, las prioridades de las prioridades, pero digamos, cuáles son la apuesta a la que realmente le tiene que hacer nuestro país en el ámbito de la ciencia y la tecnología. Esto nos lleva a poder contar con proyectos de investigación insignia, proyectos que realmente marquen la presencia de nuestro país, no nada más en términos de su producción científica y formación de recursos humanos, que por supuesto es importante, sino también del impacto de esta investigación en la solución de los problemas de nuestro país. Y bueno, pues un programa de atención y retención. Tenemos varios miles de mexicanos en diferentes partes del mundo, muy concentradamente en los Estados Unidos, que hacen un papel estupendo representando a México en diferentes corporaciones, en diferentes universidades, pero que debemos de tratar de incorporarlos al país, no necesariamente que regresen a vivir a México, pero sí que podamos incorporarlos mediante prácticas magistrales, mediante cursos, mediante estancias, proyectos de investigación, conjuntos, docencia, en fin, que puedan regresar a nuestro país y que puedan contribuir a, sobre todo, ese punto adicional, digamos, la puntita del iceberg, que sería hablar de los temas de avanzada. Por otro lado, necesitamos contar con una infraestructura institucional renovada.
Si queremos mantener a la Secretaría de Educación Pública con el monstruo que lo es, que es la Subsecretaría de Educación Básica, la de Media Superior, la Tecnológica y la de Educación Superior, que de por sí tiene su propia complejidad, y por otro lado queremos mantener al CONACYT sin que se articulen, pues simplemente los resultados van a ser los mismos que tenemos en este momento. Mi planteamiento es aquí, ¿por qué no le quitamos a la Secretaría de Educación Pública la Subsecretaría de Educación Superior? Los metemos en una sola secretaría, como lo hicieron en Guadalajara, en Jalisco quiero decir, en donde tienen una secretaría justamente de innovación. Yo le puse creatividad en esta lógica del futuro de la humanidad, de ser más creativos, y en donde podamos, no nada más se trata de que la subsecretaría de esa secretaría A se llame CONACYT y la subsecretaría B se llame Educación Superior. Evidentemente hay que hacer una reingeniería de tal manera que podamos hacer una sinergia entre las universidades públicas, privadas, las universidades de diferente tipo, tecnológicas, etcétera, a favor de la ciencia, la tecnología y la innovación. México es un país que no piensa en su futuro, no tiene un centro de prospectiva, no tenemos una oficina de diseño del futuro. A diferencia de lo que hacen otros países, los países con una cultura asiática, como es el caso de Corea, como es el caso de China, por supuesto, hacen una planeación recurrente, quinquenal en algunos casos, que les permite, primero que nada, hacer un alto en el camino, identificar cuáles son los retos que en los próximos 5 años tendrá el país o en los quinquenios que vienen, y a partir de eso les permite hacer una planeación tanto desde el punto de vista de su desarrollo, pongamos, de infraestructura, como lo que el impacto o el desarrollo de la infraestructura requiere para poder ser acompañado, que tiene que ver con la formación de los cuadros necesarios para que esa infraestructura se pueda dar. Y así, por ejemplo, Corea ha decidido, China ha decidido que van a tener trenes rápidos. Bueno, pues hay que desarrollar los trenes rápidos, para lo cual se requiere tener a los ingenieros que sepan de materiales, a los ingenieros que sepan de construir, que finalmente permitan tener los trenes rápidos. Bueno, eso es algo que nosotros no hacemos. Lo que nosotros hacemos es más bien resolver los problemas una vez que los tenemos con los exiguos recursos que tenemos, lo cual además pues no es la manera óptima. ¿Por qué no pensar en tener una oficina del diseño de futuro, que sea una oficina en donde participen de manera colegiada las instituciones de educación superior, públicas, privadas, donde participen las academias, las sociedades especializadas y bueno, por supuesto que participe el gobierno, de tal manera que podamos tener una visión de país de cómo queremos que sea la educación del futuro, cómo queremos que sea la investigación científica, etcétera, en el futuro del país. Implica en todo esto también pues, potenciar las alianzas entre el sector productivo y el sector académico, público y privado. Creo que México no puede darse el lujo de discriminar entre las universidades públicas y las privadas. Todos somos mexicanos, todos debemos de participar en la solución de los problemas. Lo que sí creo que debemos hacer mucho énfasis en las agendas regionales. No es la misma necesidad del Estado de Puebla que el Estado de Nuevo León, como no es la misma necesidad de Coahuila que la del Estado de Tamaulipas. Entonces, creo que ahí hay una agenda muy clara que debemos de desarrollar. Se ha avanzado en los sistemas regionales de ciencia y tecnología. Creo que esa articulación hay que fortalecerla y hay que mejorarla. Y algo que creo que tenemos que hacer en términos de comunicación estratégica es comunicarle mejor a la sociedad por qué es importante la ciencia, la tecnología y la innovación. Por qué gracias a la ciencia, la tecnología y la innovación tenemos mejores capacidades de atender a la salud o podemos tener mejores vías de comunicación, podemos contar con agua potable, podemos contar con muchos otros satisfactores que para la sociedad lo vemos o la sociedad los percibe en el mejor de los casos como algo obvio, pero que no hemos logrado internalizar que detrás de cada uno de estos, un aparatito como puede ser este, hay todo un desarrollo y hay toda una serie de intervenciones y de inversiones que se requieren. Y bueno, naturalmente, pues requerimos contar con los procesos administrativos que faciliten esto. Los mecanismos de financiamiento son claves. Es evidente que si no tenemos los recursos suficientes no podemos lograr las metas. Aquí les pongo abajo la inversión en ciencia, tecnología e innovación del año 2020. Seguramente las cifras habrán cambiado. México está en el punto 38.
Corea está en 4.81%. Nuestros socios comerciales, Canadá 1.7%, es prácticamente 5 veces lo que invierte México, un poquito menos, y Estados Unidos pues, prácticamente 10 veces. Nosotros somos el socio comercial de los Estados Unidos más importante en este momento. Comerciamos más con Estados Unidos que lo que hace China y que lo que hace Canadá. Era esperable con Canadá por el hecho de que somos un país en términos de población mayor que Canadá, prácticamente 3 veces mayor que Canadá, pues lo cual era de esperarse que íbamos a comerciar más con Estados Unidos, pero lo que es sorprendente es que estemos comerciando más con China, independientemente que ahora las inversiones chinas vienen vía México para exportar a Estados Unidos, ese es otro tema que podríamos discutir, pero el punto está en que necesitamos invertir una mayor cantidad de recursos. Esto implica poder generar un sistema de compensaciones industriales. No le llamo estímulos para, por un lado, quitarnos ese fantasma que existe de que los estímulos se premiaban a unos y a otros o indiscriminadamente a unos y a otros, sino tener un sistema nacional de compensaciones que nos permita medir las inversiones que se tienen que hacer o la exención, si se quiere, de los impuestos en términos de la innovación. No basta únicamente por premiar a una empresa porque haya invertido en investigación, si esa investigación no se traduce en una innovación. Y recuerden ustedes que la innovación se mide de muchas maneras. Puede medirse como una patente, puede medirse como un software, un licenciamiento, en fin, con los diferentes niveles de madurez que puede tener finalmente una innovación. ¿En dónde nos encontramos en el ámbito de la innovación? Y aquí se presentan 6 de los polos más importantes en el ámbito de la innovación. Y vean que por supuesto México no se encuentra fundamentalmente localizado en Asia, salvo en San José y en San Francisco. Estas son las 10 economías más innovadoras. De nuevo, México es la economía número 15 del mundo y no se encuentra dentro de las 15 economías más innovadoras. Entonces, un primer punto que tenemos que hacer, ya somos la número 12 de acuerdo con este dato de 2023, es cuando menos tenemos que tener el mismo nivel de medición de la innovación del tamaño del país, del tamaño de la economía. No debiésemos estar en el lugar 100 y tantos como estamos. Por ejemplo, en materia de innovación, México ocupó el puesto 58 entre 132 economías, no obstante que somos la economía número 12, 15 del mundo. Hay una inconsistencia entre esto y realmente lo que nos salva es la manufactura, que no es otra cosa que una maquila que hacemos para que poder, como parte de la integración con América del Norte, pues contribuir al comercio. Realmente tenemos que hacer un esfuerzo para ser consistente con esto. Somos el tercer país en América Latina. En economía somos el número 2 después de Brasil. Pues, claramente Brasil es un país mucho más grande en términos de población, territorio, recursos naturales. Sin embargo, somos el tercer país en materia de innovación, abajo de Chile, que es una economía mucho más chiquita que la economía mexicana. Así pues, hemos ocupado, por ejemplo, en insumos de la innovación, el lugar 77 de los 132. Estamos en el 51 en productos de innovación, patentes y demás. Y bueno, tenemos una sofisticación del mercado bastante limitada. Estamos en el lugar 57 o bien 45, ya sea de conocimiento de tecnología o productos creativos. Y si nos vamos más a instituciones, sofisticación empresarial e infraestructura, pues estamos en los 60 o casi en la cola de los 132 países. E insisto, somos la economía número 12, 15 del mundo. Claramente tenemos un desfase muy importante en esto y tenemos que hacer inversiones muy significativas. No nada más es un tema de dinero, sino es un cambio de actitud, es un cambio de cultura que tenemos que generar en el país. Y bueno, frente a esto, México y todo el mundo se enfrenta con las tecnologías exponenciales, que son estas tecnologías que se van apoyando unas a otras, que van creciendo justamente de manera exponencial en términos de su aplicación. Uno de los ejemplos es justamente la inteligencia artificial, pero como ellos podemos hablar de los nuevos materiales, como ustedes tienen el Instituto de Materiales Avanzados, las ciencias cognitivas, podemos hablar de la biotecnología y de muchas otras disciplinas que van combinándose unas con otras y eventualmente nos llegan a impactar a buena parte del quehacer de la vida humana.
La inteligencia artificial es una herramienta más y es una herramienta que no hay que tenerle miedo, por el contrario, me parece que es una herramienta que debemos de saber aprovechar, que debemos de estimular su aprendizaje en nuestro sistema educativo. Claro, esto implica que los profesores tengamos también que aprender cómo podemos aprovechar a la inteligencia artificial desde el punto de vista de la docencia, de la investigación, pero cómo poderla aprovechar desde el punto de vista de la docencia para conducir un proceso de docencia adecuado. Es una enorme oportunidad y bueno, por supuesto que hay retos en materia de ética, de cómo se utiliza la inteligencia artificial, retos en materia de gobernanza, legales, sociales y técnicos. Sociales, porque como he dicho y ha sido señalado en los paneles anteriores, hay una aplicación de la inteligencia artificial que implica que muchas de las personas que hacían cierto tipo de trabajo, por ejemplo, rutinario, necesiten ser reubicados o bien necesiten ser reentrenados. Está generando ciertamente nuevas formas de aprender, de experimentar, de trabajar, capacidades para inventar, nos permite adaptar nuevas tecnologías, debemos aprovecharlas para incluir el trabajo colaborativo y pues más bien pensar, por ejemplo, en el ámbito de los docentes, de estimular el trabajo en forma de talleres para que los docentes aprendamos a utilizar a la inteligencia artificial y podamos compartir mejores prácticas, compartir experiencia. Y bueno, lo que sí es muy cierto es que la inteligencia artificial camina mucho más rápidamente de lo que los gobiernos tienen capacidad de reaccionar en materia de regulación. Y la pregunta de todo esto es, ¿qué regulo de la inteligencia artificial? Y este es un tema que trasciende a nuestro país y como me regreso al tema de la diapositiva inicial, estamos hablando del poder militar, del poder económico, de las grandes potencias, obviamente Estados Unidos, China, Rusia en algún sentido, algunos países asiáticos, en donde la regulación de la inteligencia artificial no es tanto en sí como herramienta, sino las aplicaciones de la inteligencia artificial. No es lo mismo regular a la inteligencia artificial para fines militares, utilizándola para poder, por ejemplo, cuerpos militares o paramilitares, frente a la aplicación de la inteligencia artificial para fines médicos, por ejemplo, o para fines de enseñanza. Esto implica un acuerdo internacional, dado que además las empresas que están involucradas fundamentalmente en el desarrollo son empresas de carácter global, muchas de las cuales tienen más poder que muchos de los estados reconocidos como países, pero por otro lado también implica que los países tengan que hacer una apuesta por regular a la inteligencia artificial. El gran reto de esto es cómo lograr equilibrios para que no promovamos la desigualdad, para aprovecharla por el bien de la humanidad, reconociendo pues que hay un impacto en los empleos. Y esta regulación pues tiene que ser una regulación equilibrada, de manera que no inhiba la innovación y la competitividad en materia de inteligencia artificial, pero al mismo tiempo sí logremos maximizar los beneficios, minimizar los riesgos y sobre todo garantizar la inclusión, la sostenibilidad, la seguridad, los derechos y las libertades de las personas y las sociedades. Un concepto que se enuncia fácilmente y que justamente es donde estamos entrampados. Y estamos entrampados porque no podemos disociar esto de las tensiones geopolíticas que actualmente estamos viviendo en el mundo. La guerra Rusia y Ucrania es un elemento que ha detonado toda una serie de conflictos, entre ellos el de Israel y Hamás, se podría argumentar, pero el hecho de que un país invada violando las leyes internacionales a otro, pues esto dificulta el poder pensar que vamos a regular la inteligencia artificial si igualmente pues cualquiera de los países puede violar un acuerdo que existe a nivel internacional sobre el uso de la inteligencia artificial. Entonces, sí estamos metidos en un embrollo importante en la humanidad. Entonces, es un concepto que hay que seguir insistiendo en la materia de regulación de la inteligencia artificial. Y bueno, pues en el caso de nuestro país, pues tiene todo el sentido del mundo que cualquier esfuerzo que se haga en este sentido lo hagamos de la mano de Estados Unidos y de Canadá por la participación de México en el bloque de América del Norte, asegurando pues, que se respeten los derechos humanos, las libertades fundamentales y el Estado de Derecho. Para concluir,
plantearía algunas metas que me parece que son importantes por reflexionar para tratar de alcanzar. Ojalá pudiésemos impactar con cambios en materia de política para lograr un aumento en el número de investigadores al doble para el año de 2030 y 3 veces para el año 2050, en donde la cobertura de la educación superior pasemos del 20 y tantos % al doble a un 50%, en donde nuestros recursos humanos estén formados de conformidad con lo que requiere la cuarta revolución industrial, con universidades que estén alineadas en estos procesos innovadores y que por tanto México sea reconocido como un polo de competitividad, en donde participe la iniciativa privada con una inversión en desarrollo tecnológico del 50%, en donde invirtamos para el año 2030 el doble de lo que estemos invirtiendo ahorita, del 0.38 al 0.7, y idealmente para el año 2050 el 1 o más del 1% del Producto Interno Bruto, y que bueno, pues finalmente podamos aumentar tanto la propiedad intelectual como la participación de México en el ámbito de la producción científica. Por supuesto que producimos mucho y le ganamos a muchos otros países, claro, pero somos un país mucho más grande que por supuesto los países de Centroamérica y algunos países de Sudamérica, pero vuelvo al tema, en términos relativos, México tiene un enorme potencial. Y por otro lado, bueno, pues poder resolver los problemas de interés público y sobre todo, como he hecho mucho énfasis, en poder trabajar de la mano de los socios de América del Norte. Se va a revisar el TEMEC en el año de 2026, me parece la oportunidad para, sobre todo, insista México, en que se incluya, si es que se renueva, y ya veremos quién gana la presidencia en Estados Unidos, pero suponiendo que se renueve el TEMEC, que se incluya el tema de la formación de capital humano. Ya hay un tema de competitividad, hay que insistir en que hay un tema de formación de capital humano, porque es el que justamente va a beneficiarnos más a nuestro país, en general, el entorno, pero a nuestro país, y es la oportunidad para insistir, generando un mecanismo de gobernanza trilateral con consorcios trilaterales, por ejemplo, con la portabilidad de credenciales, historial de datos y grados. En este momento, pues un médico que se gradúa en México, un ingeniero que se titula en México, no puede ejercer en los Estados Unidos, como tampoco ellos acá. Bueno, es más fácil que ellos puedan ejercer, pero necesitaríamos tener una mayor portabilidad entre los 3 países en materia de estos grados. Termino de nuevo agradeciendo al Tecnológico de Monterrey esta oportunidad y pues espero tener la oportunidad de conversar con ustedes de estos y otros temas. Muchas gracias. Espero no haberme tardado. Yo acá. ¿Aquí? Pues antes que nada agradecer a nuestro invitado Sergio Alcocer su ponencia en este evento. También quiero agradecer a los que están aquí presencialmente y también los que están conectados en cualquier canal de transmisión del Tecnológico de Monterrey. Quiero empezar, Sergio, si me permites, con una pregunta de todo este ecosistema que describes de ciencia, tecnología e innovación. Dado los problemas que tiene el país del financiamiento público y temas de la baja recaudación fiscal y temas de pensiones, ¿cómo crees que pudiéramos hacer posible este desarrollo? Pues como yo no soy candidato a nada, pues yo diría que hay que hacer una reforma fiscal, no hay dinero de dónde sacarlo. Pero yo creo que hay buenos incentivos pensando en una reforma fiscal que permita generar los recursos para que se puedan invertir, pensando que la inversión, porque es eso, no es un gasto, una inversión, nos permita generar los recursos que a su vez se obtuvieron por la reforma fiscal y que de una manera redistributiva podamos aquellos mayores impuestos pues retribuirlos a la población con mejores servicios. Entonces, creo que si se piensa un esquema de esa manera, pues creo que tendría una lógica favorable, por supuesto que no es popular hacer una reforma fiscal, pero yo creo que, yo no soy experto en finanzas, pero de ver los compromisos que se han asumido de las becas o los apoyos para las personas mayores, los jóvenes, en fin, más los términos de los proyectos que ya están iniciados, pues yo creo que México no va a tener muchas otras oportunidades que hacer una reforma fiscal, pero en fin. Okay, te agradezco. No sé si hay aquí una pregunta en el público. Adelante. Aquí hay una. ¿Algún micrófono? Ya. Aquí viene.
¿Sí? Sí. Ahora sí. Buenas tardes, mi nombre es Bonnie Palifka, soy profesora en el Departamento de Economía aquí en Campus Monterrey. Muchos de los problemas y las carencias que has descrito son causados o fomentados o permitidos por la corrupción que existe en el gobierno y por la falta de voluntad política. Quiero voltear el argumento ahorita y preguntar cómo podemos aprovechar las tecnologías para prevenir y detectar la corrupción en el gobierno. Gracias. Gracias. Creo que las tecnologías tienen el enorme potencial de facilitar y reducir el costo de las transacciones y de conducir, si no eliminar, a reducir de manera muy importante la corrupción. Sobre todo cuando hay algún proceso en donde interviene el trato de una persona con otra persona que justamente da pie a la corrupción. Y las tecnologías efectivamente hay que pensarlas como un apoyo para mejorar la gobernanza, o sea, la relación entre el gobierno y los ciudadanos. Uno de los grandes retos que creo que tenemos frente a las tecnologías exponenciales, es algo que en México Exponencial hemos tratado de entender, es cómo está cambiando la relación entre los gobernados y los gobernantes. Vemos que los gobernantes no logran entender el potencial de las tecnologías y desarrollar los marcos jurídicos para apoyar las tecnologías. Lo vemos en el caso de la inclusión financiera. México es uno de los países con una penetración financiera escasa, baja para su tamaño, menor que Brasil y menor que Chile, ya no digamos mucho menor que Canadá y Estados Unidos, que son estos socios comerciales. Sin embargo, las tecnologías tienen el potencial de poder incluir con todos los beneficios que tiene en materia de seguridad, en materia de trazabilidad, hablando de corrupción y finalmente la manera de luchar contra el narcotráfico es ir detrás del dinero. Sin embargo, se requiere una modificación del marco jurídico. Yo creo que instituciones como esta, el Tecnológico de Monterrey, think tanks y demás, creo que tienen el gran reto frente a los próximos gobiernos de insistir en estas modificaciones de los marcos legales para poder aprovechar a las tecnologías para facilitar los procesos y reducir los costos de transacción, así como también luchar contra la corrupción. Yo creo que esto hay ejemplos en muchos países que se pueden presentar como casos de estudio para que en México se aprovechen y, por supuesto, buscar que México se convierta en líderes. Hay grupos que están trabajando, pero de manera muy aislada y creo que habría que darles visibilidad para que, pues, sobre todo los gobernantes entiendan que eso es urgente hacer. No sé si hay alguna otra pregunta en el público. Allá hay un par. Muy buenas tardes, Claudia Camacho del Instituto para el Futuro de la Educación, de aquí del TEC. Comentó 4 formas de pensamiento que se deben de promover entre los estudiantes. Y yo considero que una fundamental es también la parte de pensamiento crítico. Y en este pensamiento crítico debemos de considerar como la alfabetización en lectura y escritura ya insuficiente para la realidad que estamos viviendo. ¿Qué pensaría de la posibilidad de establecer una alfabetización en áreas STEM, en áreas de ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas? Esa sería mi primera pregunta. Y la segunda, algo importantísimo para poder hacer llegar los beneficios de la inteligencia artificial, evidentemente es el acceso a la tecnología. Si bien no es necesario un conocimiento específico en programación o en matemáticas, que es la ventaja que ha traído ChatGPT, ya no necesitas saber codificar. Si simplemente tienes un pensamiento crítico suficiente, puedes tener acceso a todos los beneficios de la inteligencia artificial. Pero estamos limitados, no solo en México, sino en Latinoamérica, al acceso a tecnologías de
pues de comunicación y de computación, de internet, de todo esto. Entonces, ¿cómo podríamos justamente hacer llegar estas tecnologías pues a toda la población, que sea algo democrático? Bueno, muchas gracias. Yo creo que el tema de la alfabetización tiene varios filos, digamos. El primero de ellos es, como usted menciona, la conveniencia de que alfabeticemos a la población en los temas que están vinculados con la tecnología sin que se conviertan en expertos o en codificadores. Yo creo que un abogado debería de entender cómo funciona ChatGPT, como un médico también, porque esa es la única manera en que pueda identificar cuáles son las limitantes que tiene la respuesta que va a obtener de ChatGPT o de cualquier otro de estas herramientas. Y claro, el que es una pregunta tonta de ChatGPT va a obtener una respuesta tonta, eso también es cierto. Entonces, digamos, en la parte del pensamiento crítico, pues implica que la pregunta o el planteamiento que se le hace tiene que ser un planteamiento bien pensado y en ese sentido explota uno las capacidades de esa o de cualquier otra de las herramientas. Entonces, sí creo que debiésemos de alguna de las asignaturas iniciales de nuestras carreras, todas, explicarles qué es esto de la inteligencia artificial, qué es esto del lenguaje de máquina, en fin, para que se tenga una apreciación de las limitantes y de las capacidades que se tienen. Por otro lado, creo que las universidades tienen una obligación que a lo mejor no les toca en estatuto, pero si no la asumen las universidades, creo que no vamos a lograr cambiar en el país, que es cómo logramos alfabetizar a las generaciones que vienen atrás. Y eso creo que si podemos ofrecer las mejores capacidades y las experiencias a la Secretaría de Educación Pública de Nuevo León, en este caso, o a la federal, en fin, de cómo lograr que desde niños se empiecen a hablar de estos, lo que usted menciona, el pensamiento crítico, heurístico, algorítmico, etcétera. Y si podemos presentarles estas evidencias, más fácilmente se podrá asimilar, claro, parte, como mencionaba la maestra, de que haya voluntad política, no nada más es un tema simplemente normativo, no es orgánico, es un tema que requiere de una voluntad política. Pero yo creo que ese tema de la alfabetización es importante y creo que lo va a hacer más frente a lo que puede ser el resultado de los nuevos libros de texto gratuito, en donde quién sabe cómo van a venir preparados los chicos que hayan estudiado con estos libros. El otro tema, digamos, en un sentido más amplio de la formación, yo creo que el gran reto no nada más formar a los jóvenes, creo que los jóvenes se van a formar más fácilmente en la inteligencia artificial que los profesores. Creo que el reto es cómo logramos que nosotros los profesores aprendamos a utilizar a la inteligencia artificial. Y creo que la manera más eficiente, lo mencionábamos rápidamente, es a través de lograr comunidades dentro de nuestras universidades o dentro de las escuelas en general, se pueden ser extrauniversitarias mejor, o entre diferentes universidades, en forma de talleres para lograr que se logre asimilar cuáles son las ventajas, desventajas y los retos que esto tiene, ¿no? Pero en el ámbito más amplio, yo creo que uno de los retos que tenemos es cómo logramos también que los profesores y los docentes puedan aprovechar esta herramienta, ¿no? Bueno, creo que hay oportunidad para una última pregunta y es de las que manda la gente que está conectada en línea. Sí. Y aquí está la pregunta vinculada a algo que lo que estaba comentando. Dice, comenta que se debe incentivar la identificación de potencial de innovación y de habilidades desde la infancia para dirigirlos. ¿Cree que pueda dar paso a la discriminación y a un sistema fraccionado? Ese es un reto, por supuesto, y de hecho pasa en Alemania, lo ven a uno con cara de ingeniero, pues ya es ingeniero, y a otro lo ven con cara de técnico relojero y es técnico relojero, ¿no? Sin embargo, de nuevo, con herramientas de inteligencia artificial, y entiendo que hay un proyecto piloto en el estado de Nuevo León, se pueden identificar cuando menos tendencias. Entonces ya no lo marcas, dices, bueno, tú vas a ser ingeniero mecánico y se acabó. Cuando menos hay una tendencia que, bueno, pues tienes capacidades, tienes habilidades para desempeñarte en el área 1 del conocimiento. Bueno, ya eso ayuda
evitar frustraciones en el tema de la orientación vocacional. Creo que sí, uno de los temas, no sé cómo es el caso del Tecnológico de Monterrey, pero en el caso de la UNAM y otras universidades públicas, tenemos una deserción muy importante de alumnos porque no saben escoger sus carreras, no sabemos orientarlos. Y, de nuevo, herramientas como la inteligencia artificial ayudan. Sé que la Universidad Iberoamericana tiene un chat en donde uno conversa con un sistema inteligente, en donde este sistema, a través de una serie de preguntas y demás, va orientando al alumno sobre cuáles serían sus habilidades. No, desconozco el éxito, pero digamos, ya hay aprovechar este tipo de tecnologías para resolver un problema que claramente tenemos en muchos casos, que es el tema que no es nada más un asunto de pérdida de recursos porque se invirtió en el alumno, sino también un problema social, personal, de frustración, que es muy importante atender. Ok, creo que se nos acabó el tiempo. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, adelante. Hola, Sergio. Bueno, me quedé con una duda. Hace rato hablaste del tema de manufactura en México, es muy importante económicamente. Y hablando un poquito de la industria privada, cuando queríamos meter, no sé, un obrero al año más o menos cuesta $8,000. Y cuando queríamos meter algo de automatización o innovación, híjole, costaba como hasta 50 anuales, ¿no? Entonces, ¿cómo la industria privada podría con este reto de que sí nos queremos sumar, pero sigue siendo muy económica la mano de obra en México, ¿no? ¿Cómo se podría? Yo creo que el tema, que es una muy buena pregunta y además compleja en cuanto a su solución, porque no todos los sectores económicos o no toda la industria responde de la misma manera, no responde de la misma manera la manufactura avanzada del sector automotriz o aeroespacial de cómo responde la mano de obra del sector agroindustrial, por ejemplo, ¿no? Sin embargo, el hecho de que en las últimas negociaciones del TEMEC el diferencial de salarios se haya convertido en un factor determinante para la negociación nos debe de llevar a pensar que México puede aprovechar eso a su favor en la medida que podamos tener recursos humanos mejor preparados, que puedan obtener mejores recursos, que seamos competitivos por las ventajas logísticas, por la ventaja de la ubicación, y podemos aprovechar nuestra presencia en América Latina, nuestra presencia, por ejemplo, con la Alianza del Pacífico, con Centroamérica, para aquellos otros trabajos que requieran de una remuneración o un trabajo más intensivo en mano de obra. O sea, México tiene que ir transicionando también hacia una economía que esté basada en la competitividad, en una economía en donde la maquila sea una excepción y más bien estemos pensando en una manufactura avanzada que evidentemente implica mejores salarios. Entonces, claro, esto implica pues, desarrollar todo esto como una visión y tener o alinear los incentivos para que ocurra, ¿no? Hay una última pregunta ya. Gracias. Muy buenas tardes, doctor Alcocer, y felicitaciones por su ponencia. Gracias. Yo soy la doctora Ileana Rodríguez, abogada internacionalista y miembro de Comexi, que usted dirige. Mucho gusto. La pregunta, más allá de intentar resolver la problemática a través de una nueva reforma fiscal, mi pregunta es más inmediata. ¿Cómo revertir el modelo de inversión de la iniciativa privada orientada a fomentar la investigación? Actualmente las escuelas privadas y los miembros del Sistema Nacional de Investigación, de investigadores de las privadas, estamos teniendo un problema para bajar fondos de gobierno. Entonces, ¿cómo revertir el modelo para que sea la iniciativa privada la que invierta en proyectos de desarrollo tecnológico y fomente la investigación, cumpliendo más allá del triángulo de Sábato, cumpliendo las 5 S del doctor Arturo Molina, que está aquí presente y que hoy logró un premio insignia y por lo cual también lo felicitamos mucho? ¿Cómo revertir eso? Y sobre todo ahora que estamos tan atractivos con el nearshoring, ¿cómo capitalizar toda esta llegada de capitales orientada a la investigación? Esa sería mi gran pregunta. Gracias. Gracias. Bueno, yo creo que es una pregunta que implica justamente cuál es el modelo de país que queremos. Si queremos un país en donde queremos aprovechar el nearshoring, que de por sí México siempre ha sido un país de nearshoring, el Tratado de Libre Comercio de alguna manera estimula eso desde hace más de 20 años, pero ahora con mayor énfasis frente a la reubicación de las cadenas de valor de China, pues esto implica que haya una vinculación entre la política comercial con la política industrial, que son dos cosas distintas. Y creo que en nuestro país no hemos distinguido que una cosa es la política comercial, que es
es la apertura comercial con tratados, y otra cosa es la política industrial, que implica reconocer que hay una serie de industrias para las cuales quieres hacer más énfasis y para con las cuales requieres tener conocimiento. México tiene que atreverse a establecer una política industrial. En este momento la política industrial de México es la que diseñan en Detroit. O sea, si en Detroit deciden que va a haber autos eléctricos, pues hacemos autos eléctricos. Si mañana deciden que los coches van a tener 3 ruedas, vamos a hacer coches de 3 ruedas. Entonces, México sí tiene que atreverse a señalar cuál es su política industrial, lo cual tiene que estar sustentada en la ciencia, la tecnología y la innovación, con la participación del sector privado. Pero eso tiene que ser un diseño de una política gubernamental. ¿Cómo hacerle? Yo creo que hay que revertir muchas de las medidas que se tomaron en el gobierno, que hay que replantearlas con vistas a lo que implica el nearshoring y retomar aquellas buenas experiencias que se tuvieron de administraciones pasadas, de aquellas que no, pues naturalmente no repetirlas, sino buscar nuevos esquemas. Por eso no hablo de los estímulos, hablo de compensaciones industriales para la innovación. No se trata nada más que una empresa diga, bueno, ya invertí en nuevo sistema administrativo que me ahorra 3 kilos de papel y la huella de carbono lo disminuye. Bueno, pues está muy bien, ¿no? Eso realmente no contribuye propiamente a una gran innovación, pero si pudiésemos darle una métrica, creo que tendríamos una manera de poder lograr la vinculación de la industria, y además estimularemos que caminen más en esa dirección. Gracias. Hay una última pregunta allá atrás. Doctor Sergio, muchas gracias por venir aquí al TEC. Yo la verdad lo admiro desde que era el director del CENAPRED y la verdad usted hubiera sido un buen rector de la UNAM, debo decirle. Eso digo yo también. Pero mi pregunta es, ¿cómo es posible que hemos estado al menos yo que vivo en la Ciudad de México y admiro mucho el trabajo de usted y el de Iracema Alcántara, referente al riesgo que tenemos? En el campus Ciudad de México nosotros sufrimos en el 2017 un evento trágico, debo decirle. Y la cuestión es que, y eso fue en comparación con en otras situaciones, poco. Pero la cuestión es cómo cambiar yo que trabajo para el Instituto para el Futuro de la Educación con mi compañera Claudia Camacho, yo quisiera hacer una política educativa diferente donde podremos sensibilizar a esos egresados y lo que nosotros hacemos se llama Socially Oriented Interdisciplinary STEM Education, que quiere decir que queremos resolver los problemas de la sociedad a través de la educación. ¿Cómo nos recomienda usted, que tiene tanta experiencia en esta cuestión de riesgos, poder educar a estos nuevos estudiantes que no se dejen seducir por la corrupción, que no se dejen seducir por hacer edificios que no aguanten, por no estudiar suficiente para poder prevenir este tipo de riesgos? Gracias. Pues sí, es una pregunta muy complicada, pero a ver, creo que México, y no nada más México, creo que el mundo pasa por una crisis de valores muy importante. El hecho de que tengamos en diferentes partes del mundo gobiernos populistas, gobiernos que mienten, gobiernos que engañan y que logran votos a favor de un grupo y del otro y que contrastan y estemos peleados pues, la mitad de un país contra la mitad del otro, lo vemos con los vecinos del norte por poner un ejemplo, creo que nos lleva a reforzar la necesidad de educar de manera más humanista a nuestras sociedades, a recordar que hay una serie de valores que nos distinguen como especie del resto del reino animal, en fin. Entonces, creo que hay que hacer mucho énfasis en formar a nuestros estudiantes en la ética del poder. O sea, ¿para qué quieres el poder? Si lo quieres para pelearte unos con otros o para imponer una ideología, o realmente la quieres para lograr beneficios hacia los demás. Y yo creo que es muy importante discutir, y la ética del poder se expresa de manera muy distinta. Obviamente hay una ética del poder en una universidad, hay una ética del poder en un país, una ética del poder en un club de fútbol. Pero bueno, hay que trabajar, me parece, en ese sentido. Y dentro de eso está la integridad del quehacer, que seamos consistentes con lo que pensamos y lo que hacemos. Como ingeniero civil participo en el Colegio de Ingenieros Civiles en el Consejo de Ética y hemos visto con enorme preocupación cuando les planteamos dilemas a los ingenieros sobre lo que usted decía ahorita de construir un edificio de una manera o de otra. La respuesta a veces es, mira, lo voy a hacer así, sabiendo que está mal, porque si no lo hago pierdo mi trabajo
no lo hago, pierdo el proyecto, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que tenemos que llegar al punto en donde no lo hago porque está mal, punto, no lo voy a hacer, con las consecuencias que tenga. Entonces, sí necesitamos insistir. Creo que una manera interesante de lograr este cambio de cultura es a través de confrontarlos con dilemas que nos obliguen a pensar entre lo que implica una solución con otra y con otra más, ¿no? Entonces, yo creo que es hacia allá, hacia donde tenemos que caminar y pues, recuperar la capacidad de ser personas cívicas. Pues, ¿quiénes tomamos clases de civismo? Pues yo creo que Guillermo y yo. Nadie más tomó clase de civismo aquí en el salón, pero digamos, tenemos que recuperar, porque no era aprenderse el himno nacional, o sea, era, además de aprenderse el himno nacional, pues tener las bases fundamentales para lograr una convivencia y un respeto hacia los demás. En fin, creo que ese es un tema toral que usted me toca y creo que pues, tenemos que trabajar en esa dirección. Pues muchas gracias, Sergio, muchas gracias por tu visita al TEC de Monterrey, muchas gracias a todos por venir. Muchísimas gracias al doctor Alcocer y a la doctora Guillermina Benavides por este interesante conversatorio.